Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 16 relativa al criterio de oportunidad. En la clase anterior estuvimos hablando en qué consistía el criterio de oportunidad, también cómo se plasmaba dentro de nuestro ordenamiento jurídico y empezamos a analizar algunos casos establecidos en el artículo 18. Nos quedamos específicamente en el ordinal cuarto cuando hablaba que el fiscal podrá ordenar o podrá solicitar un criterio de oportunidad cuando la pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a la pena ya impuesta, decíamos, o a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. Bien, lo que la ley nos está estableciendo en este ordinal es que lógicamente el fiscal puede dejar de perseguir penalmente a una persona cuando ya haya sido, por ejemplo, condenada por un delito mayor. Y desde luego el procesamiento por el otro delito va a traer como consecuencia una pena mínima, lo cual no afectaría en este caso si el fiscal decide prescindir de ella. A eso se refiere cuando la ley dice que prescinda de la persecución porque carece de importancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones. Definitivamente podemos estar ante la presencia de diversidad de hechos, por ejemplo, 3 delitos que se le imputen a una persona, puede ser lesiones simples, puede ser daños y puede ser un delito de homicidio. Si bien es cierto, las lesiones pueden afectar la integridad física de la persona y los daños en el patrimonio, pero al conseguir una penalidad por el delito de homicidio, que sabemos que puede ser hasta máximo 40 o más años, desde luego pues el fiscal puede tomar la decisión de prescindir de los otros delitos, ¿no? Cuando ya tiene asegurada una pena de 40 años y se ha cumplido con el objetivo propuesto en los procesos. Luego dice el ordinal quinto, cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad mortal e incurable en fase terminal. Bien, esta es otra de las causales por las cuales la representación fiscal puede solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad. Y estos casos, pues efectivamente se dan en nuestros días, por ejemplo, cuando tenemos un imputado que tiene problemas, por ejemplo, de la presión, o en un estado alto, grave, o problemas, por ejemplo, de personas que se necesita aplicar insulina a diario y diferentes veces en el día, pues puede tener, digamos, el fiscal esta consideración para prescindir de la persecución penal. Esto va a depender, desde luego, del delito que se haya cometido, de la misma política de persecución penal del delito que tiene la Fiscalía, que ya nos vamos a referir a eso. Bien, el artículo 19 nos habla de los efectos del criterio de oportunidad y vean qué interesante, dice la resolución fiscal que en los casos previstos en los numerales del 2 al 5 del artículo anterior prescinda de la persecución penal modificará la acción penal pública a privada. Tal resolución será notificada a la víctima, quien en caso de inconformidad, dice, podrá recurrir a la misma ante el fiscal superior dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación. El plazo de caducidad de la acción privada comenzará a contarse a partir de la comunicación de la decisión sobre el recurso interpuesto si ésta fuere desestimatoria. Sin embargo, en el caso del numeral cuarto del artículo anterior, la conversión procederá, dice, hasta que se dicte la sentencia respectiva, momento en que se resolverá definitivamente sobre la prescindencia de la persecución penal. Si la sentencia no satisface las expectativas por las partes por las cuales suspendió el ejercicio de la persecución penal, el fiscal reanudará el trámite. Muy bien, ¿cuál es el efecto básicamente que tiene el criterio de oportunidad? No solo es que va a dejar beneficiado al imputado testigo, porque cuando una persona se le otorga un criterio de oportunidad tiene la calidad de imputado y de testigo a la vez, ¿no? Pero el beneficio o el efecto no solo es que se prescinda de perseguirlo penalmente a esta persona, sino, como lo dice el artículo 19, que los criterios de oportunidad van a generar en la acción penal que ésta sea modificada de una acción penal pública a una acción penal privada. Ahora bien,
Cuando la ley dice que se va a transformar de una acción pública a una acción privada, no se está refiriendo a los delitos de acción privada que conocimos o que hablamos en clases presenciales respecto a aquellos cuya acusación se va a interponer ante un tribunal de sentencia. No nos estamos refiriendo a eso. Esos delitos de acción privada ya están señalados allá en el artículo 28 del Código, el artículo 27-28 del Código Procesal Penal, y hay una lista específica y incluso tienen un procedimiento especial establecido allá por el artículo 450 y siguientes, que se inicia ante un tribunal de sentencia con un acusador particular, etc. Cuando la ley dice en el artículo 19, la resolución fiscal que en los casos previstos en los numerales del 2 al 5 del artículo anterior prescinda de la persecución penal, modificará, dice, la acción penal pública privada. Lo que le está diciendo es de que, lógicamente, como hay una víctima del otro lado del proceso, esta víctima tiene la oportunidad de continuar o de iniciar una acción penal a través de la vía privada. Pero cuando hablamos de la vía privada nos estamos refiriendo a que la víctima tendrá que nombrar su acusador particular y iniciar un proceso penal, llamémosle ordinario, un proceso penal ordinario ante un juzgado de paz y seguir con todas las etapas del proceso hasta llegar a vista pública. Es decir, el legislador no quiso dejar desprotegido o en un momento determinado violentar su derecho de acceso a la justicia a la víctima en el sentido o entendido como la participación activa que puede tener en un proceso la víctima, ya que cuando se otorga un criterio de oportunidad pues es decisión del representante fiscal hacerlo. Entonces el legislador consideró no dejar desprotegida a la víctima y darle la oportunidad para que, si ésta desea, iniciar una acción penal privada para perseguir ese delito por esa persona a quien le han otorgado el criterio de oportunidad. Lógicamente, la ley es clara y dice en los numerales del 2 al 5. Y si regresamos al artículo 18, nos damos cuenta que en los numerales del 2 al 5 no se encuentran aquellos criteriados o aquellos testigos criteriados que participan esclareciendo un hecho, que participan, por ejemplo, porque evitaron la perpetración de más hechos o porque evitaron que el delito tuviera consecuencias ulteriores en otras personas o en bienes materiales. No comprende también aquellos criterios que en un momento determinado y de manera muy excepcional se le pudieran dar a un líder de un grupo criminal o de una mara o pandilla o a un cabecilla. Es decir, en ese caso del ordinal primero del artículo 18 no aplica el efecto del criterio de oportunidad para transformar esa acción penal pública a privada. ¿Y por qué no aplica? Es lógico, no aplica pues porque ya con la información que da el testigo criteriado pues se logra una sentencia condenatoria. Entonces la víctima también se ve beneficiada en ese sentido pues porque el Estado ha respondido mediante un mecanismo muy excepcional de criterio de oportunidad, llegar a la verdad de los hechos, desentrañar una verdad histórica y al final conseguir una sentencia condenatoria que para los intereses de la víctima, por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio, de un secuestro, de una extorsión, para los intereses de la víctima pues se ha cumplido el objetivo de la justicia desde su perspectiva y se han visto satisfechos sus intereses también personales, económicos si usted quiere en un momento determinado, por la aplicación de este criterio de oportunidad. Por eso es que la ley no contempla el ordinal 1 del artículo 18 como un caso donde se puede transformar de una acción penal pública a privada. Porque sería ilógico pensar que sí lo contemplara, porque no tendría sentido entonces que primeramente el fiscal lo eximiera o prescindiera de perseguirlo penalmente a cambio de su colaboración y después de la sentencia le estaríamos dando la oportunidad a la víctima para que contrate un acusador particular y pueda iniciar un proceso en contra de él. Entonces fuera una figura contradictoria de efecto jurídico del criterio de oportunidad.
No sucede lo mismo con los ordinales del 2 al 4, del 2 al 5, perdón, como lo dice el artículo 19, porque si recordamos esos ordinales, por ejemplo, se refiere a los delitos de bagatela, de mínima participación, que ahí también lógicamente hay una víctima, ¿no? Entonces yo como víctima puedo sentirme desprotegido, desmejorado en mis derechos, vulnerado, al saber de que el representante fiscal ante un delito, aunque sea de bagatela, pero él consideró de que era de mínima culpabilidad y le otorga un criterio de oportunidad. Entonces yo como víctima me veo pues como que la administración de justicia o la persecución del delito favoreció al imputado sin considerar también la vulneración que hizo en mis derechos. Entonces en este caso sí, el efecto de ese criterio de oportunidad me da la oportunidad a mí, valga la redundancia, de poder iniciar una acción privada. Lo mismo en el tercero, cuando habla de que el imputado sufrió un daño físico o psíquico irreparable, o haya sufrido un daño moral como consecuencia de la muerte de todos sus familiares, por ejemplo, un delito culposo, o en el primer caso que señala el ordinal tercero, que señala el ordinal tercero, pues haya como consecuencia del delito haya sufrido un daño, digamos, irreparable en su salud, y el fiscal pues consideró de que era mejor darle el criterio, pero la víctima continúa con la necesidad de procesar a esta persona y por eso la ley considera ese efecto. Y así sucesivamente con el ordinal cuarto y el ordinal quinto. Y pensemos un ejemplo del ordinal cuarto, que un sujeto que acá cometió, por ejemplo, el delito de agresiones sexuales, un delito de agresiones sexuales, y lógicamente antes de eso ya había cometido un delito en otro país y ese país requirente lo está solicitando, le hacen un juicio y allá lo condenan a 20 años. Y el fiscal considera de que a lo mejor va a ser una tentativa y se pueden disminuir la pena, prescinde de la persecución penal, según el ordinal cuarto del artículo 18. Entonces, en estos casos también el legislador consideró que la víctima tiene el derecho, si quiere, iniciar una acción privada ante ese delito. Ahora, cuando el legislador da la oportunidad de iniciar una acción privada, ya decíamos, no se refiere a el hecho que vamos a iniciar la acción ante un tribunal de sentencia, es decir, no se sigue el procedimiento del artículo 28 relacionado con el 430, 35 por ahí, que habla del procedimiento de acción privada. La conversión se encuentra en el artículo 29 y dice: las acciones públicas serán transformadas en acciones privadas a petición de la víctima en los casos siguientes. Y el primero habla cuando el fiscal decide archivar la actuación, dice: en el supuesto de que estando individualizado el presunto responsable, no existan suficientes elementos de prueba para incriminarlo. Cuando se trate de un delito que requiera por instancia particular, en cualquier delito relativo al patrimonio, el fiscal dice resolverá sobre la petición de la víctima en un plazo de 5 días. Ahí está todo el procedimiento, 5 días hábiles, y de no resolverse en tiempo podrá acudir ante el fiscal superior para que declare la procedencia de la conversión o no. Luego establece que si el fiscal no responde en esos 5 días, pues entonces tácitamente se va a tener por aceptada la petición de la víctima. El fiscal o el fiscal superior en su caso entregará una copia certificada de la resolución, dice, que autorice la conversión de la acción penal o privada junto con certificación de las diligencias de investigación realizadas a la fecha. Claro, tiene que entregarle esas diligencias porque va a ser la víctima, junto con su acusador particular, las que van a empezar con un nuevo proceso penal contra esa persona que le dieron el criterio de oportunidad. Pensemos, por ejemplo, en una persona que iba con su familia y desgraciadamente se da un accidente de tránsito y a él lo procesan por homicidio culposo. Pero por el daño de haber perdido a su esposa, a sus hijos, el fiscal decide otorgarle un criterio de oportunidad. Sin embargo, los padres de la esposa, es decir, los suegros del imputado, se consideran ofendidos y piensan que necesitan iniciar con una acción penal privada. En estos casos tendrán que presentar una petición ante el fiscal superior, ante el fiscal, para que él autorice la acción privada
consecuentemente. Luego dice, para la presentación de la acusación privada deberá apuntarse la copia certificada de la resolución fiscal. Transcurridos 5 días, dice, sin que el fiscal superior se pronuncie sobre la procedencia de la conversión, se entenderá autorizada tácitamente la misma, salvo que se haya presentado requerimiento. Pueda que la situación cambió y el fiscal decidió presentar un requerimiento. Y la certificación de las diligencias de investigación deberá requerirse directamente al fiscal general de la República, quien hará constar el hecho con autorización de la autorización por falta del pronunciamiento oportuno. Este es en el caso que ninguno conteste, ni el fiscal inferior ni el fiscal superior, entonces se tendrá que pedir la certificación al fiscal superior. Resuelta la conversión, dice, la acción penal caducará si dentro del plazo de 3 meses de notificada a la víctima o de verificada la autorización tácita no se presenta la acusación. La regla anterior es aplicable a los casos de conversión como efecto de la aplicación de un criterio de oportunidad. Eso lo dice el inciso final del artículo 29. Entonces, claro, también hay un plazo y el legislador fue previsor, hay un plazo para la víctima, porque yo, por ejemplo, como víctima veo que el fiscal, por ejemplo, consideró de que el hecho de amenazarme, pensemos, fue un delito de bagatela, de mínima culpabilidad, y le otorga un criterio de oportunidad a esta persona. Pero yo me siento ofendido también. Me siento ofendido y inicio el procedimiento del artículo 29. Me dan la autorización, el fiscal, para que yo inicie la acción privada, nombro un abogado particular para que actúe como acusador particular mío e iniciamos el proceso. Bueno, cuando lo nombro, tengo un plazo, la ley me da un plazo de 3 meses para iniciar el proceso, después que me notifican la resolución de aceptación de la conversión. Claro, y eso es más que lógico porque la justicia o el tipo de proceso no puede pasar abierto, una posibilidad abierta indefinidamente, ¿no? Si la víctima, en este caso mi persona, dentro de los 3 meses no inicia una acción penal, pues es una muestra tácita de que yo no estoy interesado en continuar con esa investigación y por tanto pues no me siento vulnerado de mis derechos que en un momento intenté pronunciar. Entonces, eso es lo interesante del efecto del criterio de oportunidad para el ordinal 2 al 5, que la acción penal pública se convierte en acción privada. ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando se aplica un criterio de oportunidad en esos ordinales, hay una segunda oportunidad para la víctima de poder iniciar el proceso penal, por supuesto con un acusador particular, previo a los requisitos que se establecen en el artículo 29 del Código Procesal Penal. Insisto, no estoy hablando del procedimiento de acción privada, tienen el mismo nombre, hay delitos perseguibles por acción privada y delitos que se convierten en una acción privada. Los delitos perseguibles por acción privada del artículo 28 ya tienen un procedimiento especial, allá por el artículo 430 y siguientes, cuya acusación va directamente al tribunal de sentencia y son como 5 o 6 delitos. En este caso, no hay un procedimiento especial porque se sigue por el procedimiento ordinario cuando hay una conversión. También, si no hay una conversión, cuando hay una conversión hay un plazo que la víctima debe de respetar para iniciar la acción privada y debe ser a través de un abogado particular quien va a actuar en calidad de acusador particular. Ese es el efecto jurídico que brinda el criterio de oportunidad. Si nos vamos al artículo, por ejemplo, 20, al artículo 20 nos dice lo siguiente. Dice el artículo 20, en el caso de colaboración con la investigación, el fiscal, el fiscal solicitará al juez la aplicación del criterio de oportunidad, quien lo autorizará siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos por la ley. Y en caso de considerar que no se cumplen dichos requisitos, expresará disconformidad ante el fiscal superior, quien revocará, modificará, ratificará lo solicitado por el fiscal. El juez resolverá en el sentido solicitado. Si la solicitud se presenta después de pronunciado el auto de instrucción y el juez estima que no se cumplen los requisitos formales, denegará la petición. La denegativa del criterio de oportunidad será apelada. Muy bien.
La lógica es que todo criterio de oportunidad se presente antes del requerimiento fiscal, o con el requerimiento fiscal va aparejada la solicitud de la aplicación de un criterio de oportunidad. Lógicamente porque inicia una investigación y porque ya se tiene, diríamos, las primeras líneas de investigación para encontrar elementos de este delito. Pero la ley considera el caso también que la solicitud se presente después de decretado el auto de instrucción, para lo cual el juez de instrucción deberá hacer un examen sobre esa solicitud y si ésta cumple los requisitos de ley, dice, darle trámite, y si no, escuchar el pronunciamiento del fiscal superior para que pueda decidir si es correcta o no la petición del fiscal inferior. Ahora, ¿qué requisitos de ley se solicitan para eso? Estos requisitos pues van de la mano junto con la política de persecución penal de la Fiscalía General de la República. Si nos vamos al artículo 22, habla de los acuerdos. Estos son parte de los requisitos que debe de cumplir esa solicitud cuando se presenta ante el juez de paso o el juez de instrucción. Dice, el acuerdo para someterse a un criterio de oportunidad que haya pactado el fiscal, el imputado y su defensor deberá constar en acta, la cual contendrá. Fíjense que en el acuerdo debe de ir la presencia del defensor, del fiscal y del imputado, porque es una diligencia judicial donde necesariamente tenemos que garantizar el principio de legalidad, principio del debido proceso, la garantía del derecho a la defensa y asegurar la presunción de inocencia también. Dice la identificación de los sujetos que negocian, el resumen de las negociaciones previas, la relación de los hechos en los que ha participado el imputado beneficiado, la determinación de declarar en los hechos respecto de los cuales se haya acordado el criterio de oportunidad, y la redacción completa comprendiendo los beneficios solicitados por el imputado, los ofrecidos por la Fiscalía y los acordados. Eso tiene íntima relación con el 23, lo voy a leer para luego explicar. La Fiscalía General de la República, en el marco de la política de persecución penal que dicte, deberá completar lo relativo a la aplicación del criterio de oportunidad. Bien, allá en el artículo 20, cuando nos dice de que el juez va a verificar lo que se dé el cumplimiento de los requisitos, uno de los primeros requisitos son los establecidos en el artículo 22. Es decir, es necesario establecer una solicitud que cumpla con todos los 5 requisitos que se establecen. Es decir, identificar al imputado que va a ser beneficiado, establecer qué elementos de prueba nos va a otorgar el imputado, establecer los acuerdos que son ofrecidos o las ofertas que haga la representación fiscal, la responsabilidad de asumirlos y de ejecutarlos, también la determinación de declarar por parte del imputado sobre los hechos que se le están solicitando. Todo eso debe ser redactado de manera minuciosa en el acta de acuerdos entre el fiscal, el defensor y el testigo criteriado. Ese es el primer requisito básico que debe tener. Luego, cuando hablamos que esto va enlazado con la política de persecución penal, ya la política de persecución penal establece, por ejemplo, para efectos del criterio de oportunidad, que van a ser los fiscales los que van a autorizar el criterio de oportunidad. Es decir, son los fiscales los que lo van a proponer y ya el juez únicamente verificará los requisitos y dará su autorización como tal para judicializarlo y para que esto pues entre a la esfera jurisdiccional y comience con todo el proceso. Pero quienes tienen la iniciativa de promoverlo y de establecer acuerdos y de negociar con el imputado y su defensor sobre el criterio de oportunidad es exclusivamente de la representación fiscal. Segundo o tercer requisito, diríamos, que va vinculado con la política de la persecución penal, es que la información que dé el testigo criteriado debe de tener íntima relación con los hechos que estamos investigando.
la información que nos va a dar el testigo debe tener íntima relación con los hechos que están investigando. Y eso significa que lógicamente hayan otro tipo de pruebas que sustenten, que haya otro tipo de pruebas que sustenten el dicho por el testigo. Es decir, un criterio de oportunidad no solamente se puede basar en el testimonio del testigo criteriado, valga la redundancia, del testimonio de la persona criteriada. No puede basarse solo en eso. Se deben de tener más elementos de convicción que tengan relación con el hecho que se está relacionando. Llámese prueba documental o indicios documentales, prueba testimonial, pericial, etc. Pero deben existir. Entonces debe existir esa relación, esa concatenación de los hechos, de los actos para poder establecerlo. Luego también dentro de la política de persecución penal, el fiscal va a contemplar que el compromiso, debe de verificarse el compromiso que va a asumir el imputado, beneficiado, en colaborar con la investigación. Si la información nos lleva a establecer una certeza positiva sobre la responsabilidad y participación de las demás personas en el hecho. Y si su información nos lleva a robustecer que efectivamente se ha cometido un delito. Por supuesto relacionado con otras cosas, pero vamos a la información que nos va a dar este testigo criteriado. Lo que trato de explicar es que esto debe de ser no una mera información vaga, no una información donde el testigo le contaron cómo sucedió el hecho, que él se dio cuenta por una tercera o cuarta persona de qué es lo que estaban planeando, qué es lo que estaban haciendo. No, la información debe de ser, porque recordemos que el testigo criteriado es un testigo que ha participado, no es un testigo que le han contado, sino que ha participado. O un testigo que ha visto, sino que ha estado presente en el momento de la ejecución o en los actos preparatorios o posterior a la ejecución, en cualquiera de esas circunstancias. Por tanto, conoce elementos de tiempo, de modo, de forma, de proceder, de organización, de responsabilidades, de grado de participación, qué persona realizó determinada acción, qué persona hizo otra cosa, etc. Entonces, toda esa información debe de completar todo un bagaje para que el fiscal esté convencido de que esta persona, con su testimonio, lógicamente es útil para lograr una sentencia condenatoria. Aquí estamos hablando de que el testigo sepa identificar e individualizar plenamente a un autor del hecho, que sepa, que conozca con lujo de detalles cómo se ejecutaron los hechos. Entonces, esos son los requisitos que también en un momento determinado el juez y por supuesto el fiscal empiezan a verificar. Que el testigo no sea, digamos, como una estrategia que esté pudiendo utilizar el testigo y estando en libertad pueda burlar la justicia. Todos esos aspectos procedimentales deben de ser considerados por la representación fiscal al momento de aplicar un criterio de oportunidad. Entonces, eso tiene que ver con la política de persecución penal y con los acuerdos, según el artículo 22 y 23. Importante mencionar también dónde queda lo relativo a la responsabilidad civil como consecuencia de la aplicación de un criterio de oportunidad. El artículo 21 nos establece lo siguiente y dice: la aplicación del criterio de oportunidad no afectará lo relativo a la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pues se puede dar aquel adagio o aquel pensamiento que se establece que no precisamente alguien que sea absuelto penalmente va a ser absuelto civilmente, ¿no? O no va a tener ningún tipo de responsabilidad civil. Lógicamente, cuando se otorga un criterio de oportunidad, todas las consecuencias civiles que puedan perseguirse ante un tribunal de lo civil o de lo mercantil tienen plena validez, definitivamente tienen plena validez, y si eso se logra demostrar, pues
tendrán que iniciarse ante esas instancias como tal. Entonces vean lo interesante sobre la aplicación del criterio de oportunidad y la relación con la responsabilidad civil. Luego vamos a ver, tenemos importante mencionar sobre el procedimiento de la conversión. Generalmente la conversión de la acción penal a pública como consecuencia del criterio de oportunidad, o hay otras razones también con las cuales se puede convertir esa acción, ¿no? Pero en este momento que estamos hablando de la conversión de la acción penal a pública, de la acción penal pública, a privada como consecuencia del criterio de oportunidad, es importante hacer una reflexión y decir que de estos casos diríamos que quizás un 1 o 2% a lo sumo, o bueno, vamos a ser optimistas, un 5% tal vez se ha logrado establecer en nuestro país sobre estos casos. Y esto puede ser por diversas razones. Primero, porque no tenemos una cultura, diríamos tal vez de participar en estas actividades procesales o de buscar una respuesta ante la justicia por el cometimiento de un delito en nuestra persona o en nuestro patrimonio. En segundo lugar, pues porque el desconocimiento que la gente pueda tener sobre estos procedimientos. Claro, el artículo 8 del Código Civil dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley, aunque eso es una falacia, pues porque ni tan siquiera los abogados conocemos todas las leyes, pero en definitiva puede ser una causa también la falta de desconocimiento sobre esta segunda vía que puede tener la víctima para iniciar una acción penal. Una tercera causa podría ser también la falta de recursos económicos que tienen que ver con estas situaciones, porque lógicamente un abogado particular muy difícilmente va a prestar sus servicios de manera gratuita siguiendo un proceso de esta naturaleza, a menos que se trate tal vez de un consorcio de abogados con servicio social, alguna ONG, un socorro jurídico como nuestras universidades o las alcaldías, etc. Tal vez de esa manera podría iniciarse la persecución penal por la vía privada, pero de lo contrario, lamentablemente no tenemos esa cultura, y esto también, desde luego, riñe o atañe contra el derecho de acceso a la justicia por parte del Estado contra las personas. Y el artículo 30 nos habla de los obstáculos. Dice, si el ejercicio de la acción penal depende de una cuestión prejudicial, una condición de procesabilidad u otro requisito para proceder, se suspenderá su ejercicio hasta que desaparezca el obstáculo conforme a lo establecido en la Constitución y demás leyes. ¿A qué ejemplo podemos presentar acá? Podría ser el caso de un conflicto de competencia, tal vez, donde hayan tribunales que se declaren competentes para conocer, se presenta el requerimiento o la solicitud ante otro tribunal y también se declara incompetente. Ese es un requisito, una cuestión prejudicial, una cuestión de procesabilidad que hay que esperar que se solvente ya por el órgano competente, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia sobre eso. Bien, con esto terminamos esta segunda etapa ya del criterio de oportunidad, y ya en la siguiente clase hacemos una retroalimentación para ir pasando con otros temas. Pasen muy buenas tardes.